Primero fue la palabra como esencia con todo el poder para impartirse y hacer que las cosas sucedieran. Juan 1:1. Dicha palabra corresponde al Padre y era el gran acontecimiento creador que ocurría a los profetas para ponerlos en marcha e increpar al pueblo que no quería escuchar el mensaje divino, como bien lo cuenta el profeta Jeremías en el capítulo 1. Luego la palabra fue hablada. La proclamación de la palabra corresponde a Jesús, quien tenía método específico y palabras precisas para cada ocasión. Su hablar conmovía tanto que lo seguían muchas personas. Supo ser tierno refiriéndose a su padre, vehemente cuando debía hacer alguna denuncia y con total claridad para bendecir o para pronunciar la fórmula de algún milagro. En su boca no se halló engaño, dice Pedro en 2:21 en su primera carta. Vino después la palabra escrita, teniendo como base los relatos de la pasión. La palabra y la obra de Jesús se fueron escribiendo para la catequesis y la vida de los primeros cristianos. Esta palabra corresponde al Espíritu Santo, quien es el que inspira al escritor sagrado para que plasme lo que debía quedar escrito, para que Dios nos siguiera hablando por medio de ella y se alimentaran la fe y el actuar de la Iglesia. Dice el texto que Jesús hablaba con autoridad. Si la autoridad es una condición ganada o adquirida que legaliza la facultad de hablar, Jesús tiene ambas. Pero si la autoridad simplemente es decir un determinado momento alguna verdad, el espíritu inmundo del hombre poseído también tiene autoridad, porque pronuncia una gran verdad. Sé quién eres, el Santo de Dios. Aunque Jesús posee la doble autoridad, ya que Él mismo la configura por medio de la oración y además le viene del Padre, cuando los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntaron por su procedencia, Jesús no quiso contestar. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado la autoridad para hacerlo? Sencillamente Jesús no presume de su autoridad y mucho menos de su divinidad. La convicción interior de la autoridad que se posee no necesita ninguna confirmación externa. Tampoco es la oportunidad para el egoísmo. Por el contrario, Jesús comparte su autoridad con sus discípulos y con la Iglesia. Les dio autoridad y poder sobre todos los demonios. Las formas de la autoridad son hermosas, hay que saberlas entender y descubrir. No confundir de ninguna manera con el autoritarismo, que siempre es falta de conocimiento y de autoridad. Unas veces el que tiene autoridad le basta su presencia, con la cual logra la mitad de su objetivo porque atrae la atención y crea confianza. Otras, en cambio, la palabra debe ser matizada con un acento fuerte para darle temperamento y firmeza al contenido. Cuando habla el histérico siempre gritando, pierde toda validez lo que dice, pero cuando el que habla es reconocido por su autoridad, también es aplaudido por la expresividad y la subida del tono al hablar. En el caso de Jesús, la expresión cállate y sal es una orden, una actitud, un misterio y una demostración de todo el poder de su divinidad. Levantar la voz para dar libertad es un acto supremo de bondad que la Biblia consigna varias veces. Jesús, puesto en pie, gritó. Con fuerte voz dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Toda la autoridad y la contundencia de Jesús se plenifica en la cruz. La autoridad no siempre coincide con el poder. En el campo del hablar, la autoridad en la palabra puede ser poder, pero no todo el que tiene poder tiene autoridad para hablar. La palabra autorizada para el juicio, el consejo o la recomendación no proviene de la academia o de estar muy bien actualizados en datos.
Le escuché decir en una conferencia a Marisol Scholz, directora de la Feria del Libro de Guadalajara, que primero la gente era tonta porque no estaba informada, pero ahora es tonta porque está demasiado informada. El exceso de noticias o documentos puede ser perjudicial para un buen conocimiento. El que habla con autoridad es porque también tiene humildad y alto sentido de la honestidad. Las palabras más cuerdas no tienen asiento en el cerebro de la gente que habla sin pensar. Los sabios y buenos administradores de la palabra entienden que para transformar el mundo y el corazón humano, las expresiones deben abreviarse hasta llegar a un silencio que ordena y ejecuta. Mientras los sabios saben guardar, silenciar y cuidar la palabra para no desgastarla, los parlachines abran de par en par las puertas de su desordenado cerebro, dejando derramar palabras desilvanadas y ruidosas que muy pocos quieren escuchar. ¿Quién tendrá la valentía y la autoridad para hacerlos callar? En un programa de televisión que estuvo muchos años al aire y que afortunadamente suspendieron porque hoy no sería factible por tanta violencia que ahí se manejaba, uno de los personajes solía gritar: «Cállate, cállate, cállate, que me desesperas». Presos y enloquecidos por su locuacidad, muchos políticos inundaron las redes y los medios de comunicación con su verborrea inútil. «Mucho hablas, poco haces. Cállense, por favor, y pónganse a trabajar». Engañaron al pueblo con sus discursos altisonantes y muchos ingenuos se dejaron convencer. En el mucho decir se nota la torpeza, mientras que en la palabra breve se percibe lo mucho que alguien sabe. Por todo esto, la gente desbocada las palabras de Fyodor Dostoyevsky con crucial acento: el silencio siempre es bello, y una persona silenciosa es siempre más bella que una que habla. La palabra es música si la antecede y la clausura un silencio restaurador. Excederse en la palabra es motivo suficiente para hacerse callar y hacerse expulsar. Los dueños y administradores acertados de la palabra no solo se escapan de ser expulsados de sus grupos de amigos, sino que son llamados a pronunciarse en nombre del pueblo. La palabra científica que hace progresar al mundo, la palabra literaria que alimenta la inteligencia y la palabra precisa que levanta al que está triste, solo germina en los espacios privilegiados del silencio. La gente decente ni se calla, ni interrumpe las ideas, ni se comunica, simplemente protege el espacio productivo entre uno y otros coloquios para que la próxima palabra brille y dé su fruto. También hay que acallar tantos aparatos que nos circundan y que contaminan con su ruido. Hay que tratar de silenciar televisores, equipos de sonido y otros dispositivos que multiplican las estupideces de los habladores compulsivos y el estampido monótono que muchos llaman música, pero que no lo es. Señor Jesús, expulsa a los demonios del ruido. Santísima Virgen de los Dolores, ruega por nosotros.